El poder de los tacones. Entender los números puede ser la clave para hacer crecer tu negocio. Hoy nos acompaña Juan Felipe Barreto y así comienza el poder de los tacones. Bienvenido, Juan Felipe, ¿cómo has estado? Muchas gracias, bien, ustedes. Qué gusto tenerte aquí. Gracias, muchas Bueno, gracias. estamos con Luisa y Gladys, qué bueno. Hoy números, ¿no? Sí, hoy para saber cómo vamos a crecer aún más nuestros negocios. Sí. Aquí Juan Felipe nos va a llevar al estrellato. Exacto, a tener mucho dinero. Al estrellato a volvernos millonarias. Bueno, las dos cosas, una no excluye la Todo otra. depende cómo nos van el examen al final del ejercicio. Ahí está. Bueno, Juan Felipe, qué bueno que estés aquí, porque la realidad es sí. O sea, yo que trabajo con tantos microempresarios en el día a día, todos tienen mucho la habilidad. De hecho, son personas extremadamente creativas, saben de su negocio, saben vender, que los hace diferentes, que los hace relevantes, pero muchos, la parte que más posponen son los números, sus finanzas. Y al no entender esa parte de las empresas, los limita muchísimo. Es correcto. Cuéntanos un poco qué haces tú, dónde arrancaste, cuál es tu pasión detrás del Enrobex. Claro que sí, bueno, yo trabajo con DBCS, soy el Business Development Manager. Somos una empresa consultora de finanzas y Fractional CFO. Fractional CFO es una consultoría de finanzas específicamente, no necesariamente de contabilidad. O sea que si uno necesita un consultor financiero, puede tenerlo por unas horas, no tiene que pagar una persona a tiempo completo. Exacto, Y hacen la parte financiera y contable. correcto. No somos CPA. El CPA es la persona que tiene licencia para llenar los taxes. Nosotros somos CMA, que es el Certified Managerial Accountant, que hacemos la contabilidad para decisiones dentro del negocio, no para... O sea que tú le pasas esa información, mejor Así dicho, es. es un filtro que va de nosotros los empresarios a ustedes y después al contador. No, y para poder O sea, es tomar como decisiones. verdad, como dónde poner los números y tomar decisiones. Pero es que uno lo que tiene que ver es que no es un filtro, no, es algo parte del negocio. Correcto, Los, es algo parte, los tienes números razón. tienen que estar adentro y lo que arroje es lo que va a reflejar Pero yo creo que ese el comentario de Gladys es interesante. La gente cree que hacer contabilidad es porque tienes que pagar impuestos. La realidad es que el manejo de todos los números contables es el que te permite tener unas finanzas al día de tu negocio. No solo finanzas, también tener una proyección hacia dónde también. vas y cómo va a ser el crecimiento. Muchos empresarios tienen problemas con el tema de no saben dónde se les está yendo el dinero. Y muchas veces, exacto, entonces tienen gastos y no saben cómo categorizarlos. Y entonces al momento de contratarnos a nosotros, los categorizamos y les decimos están gastando mucho en entretenimiento y ese no es su core del negocio. Entonces ya dicen, oh, ok, ya entonces empiezan a tomar decisiones ahí. Entonces, volviendo al tema de los taxes, nosotros recogemos todas las transacciones, las categorizamos y luego esa información sacamos el balance sheet, el income statement y el cash flow, que son 3 estados financieros necesarios para entender muy bien los números. Con el income statement, el contador, el CPA, ¿Cómo son los ingresos? exacto, ya ahí toma cuánto tienen que pagar de impuestos y esa es la comunicación que tiene el CPA con nosotros. El income, más metiéndole todos los expenses, todos los Sí, gastos exacto. para poder sí. llegar a la base de que Exacto, realmente es grabable. Exacto, en el income statement está pues el revenue, el COGS, que son el cost of goods sold, y luego vienen todos los operating expenses, depreciation, amortization, y etcétera, 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 y luego ya ahí abajito El está. numerito mágico. Exacto. Que muchas veces la gente se queja de pagar impuestos. Yo por el contrario creo que si uno tiene que pagar impuestos porque le fue bien. Eso es lo que digo yo. Eso- Ojalá eso- tuviera que pagar No, muchos mira, impuestos ¿sabes porque qué? quiere decir que está Nosotros, yo que pues trabajando con el Small Business Development Center de FIU, el Centro de Desarrollo de Pequeños Negocios, uno de los mayores problemas que yo enfrento con los pequeños empresarios es que en la medida que crecen, como no han hecho bien sus finanzas, hay muchos contadores que se han especializado en ayudarle a la gente a no pagar impuestos. Resulta que después de que pasan 2 años, el sistema financiero como que se te abre, haz de cuenta. Ya, si tu negocio ya tiene 2 años, tiene más altas probabilidades de que te puedan hacer un préstamo. Pero cuando la gente se ha enfocado solo en hacer impuestos para no pagar, no adivinen tienen, no tienen cómo reportar. pues no Sí, les prestan no les porque prestan. aparece como si no Exacto. hubieran hecho un negocio rentable. Por ejemplo, los bancos o cualquier entidad financiera que presta a los pequeños empresas, bueno, las empresas en general, toman todos es dentro de los financial reports, perdón,
hacen unos ratios en donde dicen esta persona tiene los assets o los activos necesarios para yo poder prestarle en caso de que no me pueda pagar. O esta persona o esta empresa tiene un gross margin que se saca con otro ratio. Entonces, si se enfocan mucho en no pagar impuestos, sacando muchos expenses, teniendo muchas Deducciones. Exacto, muchas deducciones, las entidades financieras dicen, no estás teniendo income No para está pagar. haciendo Mira, nada. no solamente con el tema de entidades financieras, para el tema de migración también es un dolor de cabeza. Sí, ¿cómo Las funciona personas, eso? porque las personas que vienen con una visa de inversionista han presentado un plan de negocios que normalmente está aprobado por alguien, un contador que lo tiene que avalar, pero se empieza a ejecutar. Y si llegamos al momento donde hay que renovar la visa, que voy a ir a mostrar un negocio que está solamente viviendo, sobreviviendo, o lo que voy a mostrar es que realmente es un negocio bueno que está aportando a la economía nacional y en consecuencia vale la pena que el gobierno me extienda mi visa. Correcto. A veces Nosotros es nos difícil trabajamos de mucho entender con abogados de migración de muchos empresarios de afuera que quieren invertir acá. Y le hacemos todo eso. No, y además toda esa figura de saber qué soy solo una sociedad O limitada. sea, los tipos de o- sociedades que o una tienes. pequeña corporación o una corporación grande, todo eso te influye en cómo Todo eso también ustedes lo pagas y pueden- reportas impuestos. Por ejemplo, si por ejemplo ustedes tienen una empresa y son el propietario solamente y son una LLC, ustedes tienen la posibilidad de ser elegibles para una S-Corp. Entonces, cuando ustedes tienen ganancias dentro de la LLC y quieren pasar esas ganancias a ustedes, a través de la S-Corp, ustedes no tienen que hacer doble impuesto como propietario. Pero si la empresa empieza... hay muchos requerimientos para ser elegible para S-Corp. Pero ya si ustedes tienen muchos inversionistas o muchos shareholders o tienen un revenue gigante, ya ahí sí pasa a ser una C-Corp, que ahí sí tiene que hacer doble taxation de cuando reportan el margin dentro de la empresa y dentro de como personas. Bueno, Juan Felipe, esto está interesantísimo, pero nos toca ir a una nueva sección y en esa sección yo espero que nos cuentes además cómo de verdad es importante que las compañías se enfoquen en sus finanzas. ¿Cuáles son los pros de realmente hacerlo apropiadamente? Entonces ya volvemos en un próximo segmento del Poder de los Tacones. El tip del día hoy es para mis compradores. No entren a una casa pensando que van a encontrar perfección. Lo primero es, si 80% les agrada, entonces ya el 20% pueden o arreglar o bofear el piso o pintar los gabinetes. Y después eso se vuelve en la casa de tus sueños. Acuérdense, 80% de la casa les tiene que gustar antes de poner una oferta. Call Karen. Estamos de regreso en el Poder de los Tacones. Gracias, Karen, por tu tip de este mes. Y acuérdense de seguirnos en YouTube, El Poder de los Tacones. Y estamos de regreso hablando de todo lo que es finanzas y contabilidad y la importancia para crecer las empresas. Y Luisa te tenía una pregunta. Sí, hablaste de las S-Corp. ¿Por qué no nos cuentas qué significa una S-Corp? Ok, una S-Corp es una opción que tienen los pequeños y medianos empresarios de tener muchas ventajas de las corporations, de la C-Corp y de una partnership, ¿correcto? Entonces, una LLC tiene la opción de ser partnership o tiene la opción de ser S-Corp. Entonces, la ventaja más grande o más apetecida por los pequeños y medianos empresarios es que no tienen que pagar double taxation de cuando reportan el gross margin dentro de la empresa y luego cuando hacen las distribuciones a través de incrementar los expenses de los salarios para sus inversionistas o sus dueños
pero cuando hacen ese payroll dentro de una S Corp tienen que pagar el payroll taxes. Entonces, esa es como la mayor ventaja que hay dentro de una S Corp para Pero pequeños y medianos empresarios. Muchos, lo que tú decías también, que muchos empresarios pequeños tratan de evadir esa parte del payroll tax y le ponen muchos gastos y todo. Ahí es donde después, cuando viene la financiación, no has pagado payroll taxes. O sea, el momento que te vas a retirar tampoco tienes los años que tienes que tener para tener el retiro y que el Social Security te pague. Bueno, esos son temas. Los retiros es diferente a lo de los taxes. Lo que pasa acá es que muchas veces es por desconocimiento o muchas veces es porque no cumplen el criterio que tiene el IRS para hacer una S Corp. Entonces, si son muchos inversionistas o shareholders, no puede ser una S Corp, tiene que ser una C Corp porque son demasiados para hacer una distribución. Pero también lo que decías ahorita, que si hay un extranjero dentro o un no residente o alguien de esta naturaleza, tampoco puede ser categorizada como S Corp. Entonces, muchas veces es por desconocimiento que no entran a una S Corp porque dicen, no sé y no me quiero meter en algo que no sé. Entonces, para eso es cuando nos llaman a nosotros y ya les recomendamos, miramos los casos caso por caso y decimos, te lo recomiendo porque por tax strategy te conviene por acá. No es que se esté evadiendo impuestos, se está pagando de manera diferente y se estructura de manera diferente para que las finanzas estén un poco más saludables y más estructuradas. Pero, ¿y cuál sería esa recomendación que les haces para que vayan a ustedes? O sea, ¿desde qué tamaño de empresa vale la pena que empiecen a trabajar con esa asesoría financiera? Porque a veces los chiquitos se sienten, no estoy listo, el contador es suficiente, a veces solo tienen un bookkeeper. Yo creo que antes de empezar eso deberían es reunirse con un asesor financiero a ver dónde están y cómo poner los precios de lo que es. Más que eso, el costing de los productos es un tema de fractional CFO, que nosotros hacemos eso. Pero son proyectos que generalmente tienen un forecast mucho más, como un crecimiento muy grande o un scope muy grande para ventas. Un CFO tiene un salario gigante. Sí. Los pequeños y medianos empresarios no tienen para pagar eso, nos contratan a nosotros, no somos tan caros, pero hay clientes que sí tenemos un cliente que está llegando a los $100 millones en revenue, entonces nos contratan a nosotros para básicamente manejar todo el departamento de finanzas e incluso trabajar con el CFO, porque una sola persona no tiene muchas veces la cabeza para manejar $10,000 de cabeza. ¿Cuál es el error más absurdo que han visto en todo este tiempo? El más absurdo en temas monetarios. Un cliente por desconocimiento no pagó el payroll taxes. Cuando entramos, vimos, analizamos y tenía una deuda con el IRS de $90,000. Entonces tú llevas 3-4 años sin pagar payroll taxes y te das cuenta hay $90,000 por no haber contratado un contador que me lo dijera o un CPA que te lo dijera a tiempo. Que me lo dijera a tiempo. Mira, ¿y cómo son esos, por ejemplo, si es una empresa pequeña, es por horas a la semana, es por horas al mes? ¿Cómo funciona eso? Tenemos un ongoing agreement, que es un contrato de 12 meses. Tenemos paquetes desde $100 al mes, que es que es bastante considerable, a $1,500 al mes para accounting. Dependiendo del tamaño, dependiendo del número de transacciones, dependiendo de la naturaleza de si por ejemplo, en real estate, un journal entry, un registro, puede llevar a muchos más problemas contables que si fuera solamente alguien que venda maquillaje, digamos, que tiene un inventory. Entonces tenemos que contar una parte, hacer algo contable. Exacto. Muy diferente. Cada compañía, cada industria es diferente. Como también tenemos, si ya quieren entrar a temas de CFO, tenemos paquetes desde $2,500 al mes hasta $15,000, dependiendo también del tamaño
pues, de la empresa. Normalmente cuando es fractional CFO es porque quieren expandir. Tenemos un cliente que quiere expandir a cinco locaciones más. Entonces, mira, le propongamos una cosa. Le voy a proponer a Juan Felipe. Ahora que volvamos, nos vas a hablar más en detalle cuántas horas representa eso, cómo lo hacen, cómo es el onboard, cómo entra un nuevo cliente, para que nos cuentes más detalles. Y ya volvemos en un próximo segmento de El Poder de los Tacones. Estamos de nuevo en El Poder de los Tacones y tenemos hoy a Juan Felipe aquí que nos está contando cómo los números impactan el crecimiento de las compañías. Bueno, Juan Felipe, nos estabas contando cómo son todos esos paquetes y cómo aún en una empresa pequeña tiene espacio con ustedes con algunas horas al mes para estar muy organizados desde el principio. ¿Cómo funciona eso? O sea, yo vengo con mi empresa, soy una empresa chiquita, ¿cómo me reciben? ¿Les tengo que entregar mi contabilidad? ¿Cómo arranca ese proceso? Ok, nos contactan, ya sea por un referral, o sea por la página web, o nos llaman y nos dicen necesito esto y esto y esto, o necesito contabilidad durante todo el año. Pero a veces la gente no sabe ni qué necesita. Cuando Exacto. son empresarios pequeños, no tienen ni idea. Yo lo que creo es que deberían empezar de atrás. O sea, que tú que asesoras empresas, antes de empezar deberías decirle, deberían hablar con una Sí, compañía. muchas veces lo hacemos. Muchas veces se hace porque no saben ni qué preguntar. Exacto. Ahí es. La mayoría de nuestros clientes sí tienen un problema muy específico, que es necesito organizar mis finanzas. Eso es accounting, ¿sí? O necesito tener los números bien, los libros bien para taxes o para entender cómo estoy manejando mi negocio. Otros quieren crecer, entonces dicen quiero abrir 5 locaciones más, no sé de dónde va a sacar el dinero, si es por investors o si es por deuda. Otros dicen me renunció el CFO, necesito que alguien tome el cargo, quizá ahorita no quiero pagar los $300,000 al año que me cuesta un CFO, los contrato a ustedes para que no estén full time, pero que tengan la misma capacidad de conocimiento. Y Juan Felipe, ¿ustedes también asesoran a los socios, a los accionistas como personas naturales? Sí, también hacemos eso. Tenemos clientes en donde nos contratan para ellos, para sus inversiones y su relación con la compañía y para la compañía en sí. La diferencia es que si nos contrata el investor, generalmente no entramos en la operación de la compañía, porque eso sería otro contrato, pero sí hacemos eso también. Bien. ¿Y tienen varios accionistas que son extranjeros? Porque nuestra audiencia no es solamente americanos o residentes, sino también extranjeros. Sí. ¿Ustedes también los asesoran? Sí. Estamos aquí en Miami y ustedes saben que aquí reina la diversidad. Sí, tenemos clientes dentro de Miami, dentro de los otros estados de Estados Unidos y extranjeros también. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. Estábamos hablando de cómo organizarlo y organizarlo antes de, ¿correcto? Porque cuando uno llega a un momento en que necesita financiación, te piden todo el historial, has pagado impuestos, cómo tienes tus finanzas, todo. Pero, por ejemplo, cuando pagas un préstamo, pagaste un préstamo, todo lo pagaste anticipado y resulta que pagar ese préstamo fue un error. ¿Por qué? Bueno, depende de cada caso. Sí. No hay una regla general para todos, o sea, todo depende de tu estrategia, de cuánto cash flow tengas, de cuánto income tengas. Si quieres pagar ese préstamo anticipado por temas de mostrar a inversionistas nuevos o potenciales inversionistas que no tienes un ratio de liabilities contra assets o los liabilities se llaman pasivos contra net income, contra activos. Entonces depende mucho de cómo se haga, ¿sí? Generalmente cuando pagan un préstamo anticipado, o más bien lo pagan antes de su maturity date, es porque quieren mostrarle a los potenciales inversionistas que la empresa está saludable o quieren tener un préstamo nuevo. Y lo otro que tienes que mirar es que normalmente en tu contrato de financiación hay una cláusula que dice que si llegas a pagar anticipadamente pagas una multa. No, pero hay unos que sí, no, pero en que, No, pero ahora eso es lo primero que uno mira,
que puede pagar el Pero préstamo. si hay una, No, hay una penalidad y tú vas a mirar a ver si te Sí, justifica o no. Exacto. Pero así como las personas tienen la calificación de crédito, las empresas también, una vez tienen un préstamo, pueden acceder a esos calificaciones de crédito. Sí, pero tienes que Pero tener a en veces hay que cuenta- pasar el año, ¿cierto? Para que te salga. Claro. Yo tengo varias Sí, 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 entidades sí, sí, financieras sí. que exigen mínimo un año para que te cuente cómo. No, y hay De unas que opera- sí, exigen claro, 2 porque a es que 3. lo que hacen los bancos es no solamente ver el historial crediticio, sino todos los ratios que les estaba contando. El asset turnover ratio, el gross margin, o sea, son muchos que en donde los bancos toman un riesgo controlado de decir esta persona está dentro del rango que me pide el banco, le puedo prestar dinero y depende de cuánto. ¿Sí? Correcto, depende del riesgo Ujú. Y que tengan. exacto. Y entonces, bueno, ¿dónde te puede la gente encontrar, ir a la compañía de ustedes y sin intimidarse? O sea, sabiendo que si son chiquitos igual pueden venir y preguntar y que no desde el principio quedan ya como comprometidos. ¿Cómo Claro, funciona que no tengan miedo porque tenemos paquetes muy accesibles para los pequeños y medianos empresarios, incluso para freelancers. Me contactan a O sea, freelancers en el sentido, ¿a qué le llamarías freelancer? una persona que no tiene compañía, pero que presta, digamos, un diseñador diseñador gráfico. servicio, por ejemplo, entonces que uno le paga con un 1099. No, pues con un W. Pero la Sí. persona que te presta el servicio no necesariamente tiene una compañía, sino lo hace Ok, lo hace. Exacto, entonces me pueden contactar a jfb@bbcsadvisory.com y ya yo les tomo la llamada, les cuento el caso. Bueno, y el ya. branding. ¿Verdad? Pues no, Juan Felipe, te agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Nos queda claro que de verdad es importantísimo saber nuestros números para crecer Sí, nuestros negocios. Y no se olviden, síganos en nuestras redes y en YouTube, donde si se pierden algún programa pueden volver a entrar. Y los esperamos nuevamente en un programa de El poder de los tacones.